Bueno, yo estoy eh, muy contento de poder seguir hablando del acuerdo de paz y de la paz y que además esto sea una excusa para volverme a dar con el doctor Archila, que no he podido quitarle el doctor. Lo que pasa es que cuando uno llama a alguien de una vez doctor, de ahí para adelante se quedó doctor, sea como sea. De tener a Patricia, a la que quiero mucho, a la que admiro mucho. ¿Ya? Yo soy Team Patricia. A Alejandro, que además es uno de los empresarios de los directivos empresariales que se la ha jugado por una de las herramientas más importantes que ha tenido la implementación del acuerdo, que es obras por impuestos. A Isabelita, que ya saben que que estamos jugados con la alcaldía de Bogotá en cumplir con el acuerdo, y a Roberto Vidal, el presidente de la JEP, que me conoce desde chiquito. Ah, entonces, estoy muy agradecido que esté acá, porque además la jurisdicción, y se lo he dicho a Roberto como presidente de la JEP, le ha mostrado al país que dentro de la institucionalidad del acuerdo de paz, la JEP ha mostrado independencia y ha mostrado un compromiso frente a todos con este aspecto, y eso ha permitido que el sector empresarial, porque se los he oído a muchos de ustedes, crean la JEP y crea que la JEP, digamos, tenido la posibilidad, digamos, de, sin importar en cuál sea el viento que sople, hacer su trabajo. Cuando hablamos de este panel, me decían más de las preguntas guías, y yo les dije, no, vamos a hablar sobre solo un tema, y es cómo hacer para que las empresas mantengan su involucramiento en la paz, y específicamente en la implementación del acuerdo de paz firmado entre las extintas FARC, porque son extintas las FARC, y el Estado colombiano. Y voy a pedirle a Patricia que arranque, porque me parece chévere que arranque. Patricia, ¿cómo se responde a una pregunta así? ¿Cómo, digamos, usted se encuentra aquí con quienes lideran la inversión social privada más grande del país? Digamos, las proporciones, cuando sumamos todas estas chequeras, son inversiones gigantescas. ¿Cómo, si usted les pudiera dar un consejo, cómo mantener a las empresas involucradas con el acuerdo? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Pues yo antes de comenzar quiero, para los que no me conocen, hablar desde tres experiencias de mi vida, como para a ver si les entra esta propuesta. Bueno, yo soy de una comunidad indígena, sí, del pueblo indígena, 34 millones de hectáreas, es área rural de comunidades indígenas, 115 pueblos. Fui una de las negociadoras del capítulo étnico del Acuerdo de Paz en La Habana, en representación de esas comunidades. Fui excomisionada del capítulo étnico de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 5 años escuchando diferentes partícipes del conflicto en todos los niveles, responsables, combatientes, víctimas del conflicto, y estuve 2 años al frente del liderazgo de la unidad de víctimas en este gobierno. Entonces, desde ahí les voy a hablar de esas 4 experiencias. Entonces, lo primero, decir que pues, un país que tiene una desigualdad tan grande, tan histórica, pues para mí no se va a resolver solo con los recursos del Estado. Fundamentalmente se resuelve con la inclusión económica, con el desarrollo económico. Ustedes como empresas lo saben, ¿cierto? La autonomía financiera es fundamental para cualquier ciudadano y para cualquier país. Es decir, si no hay una transición económica, digamos, no se cambia la economía del país y esos territorios crecen en capacidad económica legal,
o le llamamos transiciones económicas para la paz, pues lo que hagamos es insuficiente. Entonces, la paz del país depende de la inclusión y del crecimiento económico en todos los niveles de todos sus territorios, donde las necesidades básicas pues insatisfechas son altas, pero donde hay, digamos, más territorio que Estado. Entonces, esto es un problema que no es solo de esas poblaciones, sino que es un problema del país. Es decir, si esos territorios no avanzan en crecimiento, en empleabilidad, en condiciones económicas, pues esto sigue siendo un problema que se devuelve al resto del país que lo hace. Es decir, esto es un asunto de responsabilidad social como colombianos, los que vivimos en este territorio. Es decir, a mí me pregunta mucho, ¿qué tiene que ver el desarrollo económico de los pueblos indígenas con el país? Pues todo. Si ellos allá viven afectaciones del conflicto, no avanza, pues no avanza también el país porque estamos pegados. El desarrollo económico del país está pegado y puede ser más productivo, pues nos toca hacer esfuerzos muy grandes. Y creo que ahí, entonces lo primero es que tiene que ver mucho la paz del país con el desarrollo económico. Y cambiar estos temas de equidad tienen que ver con los asuntos de desarrollo económico, no es otra cosa. Es decir, cómo logras que una persona logre su autonomía pues con capacidad o de empleabilidad o capacidad pues financiera. Eso es algo básico y creo que ahí tenemos que hacer unos esfuerzos muy grandes, históricos en muchos temas y vamos a tener que ser muy creativos porque hasta ahora pues hemos resuelto muchos temas de la zona urbana, pero no de las áreas rurales. Y por más que hagamos esfuerzos, que hay esfuerzos bastante grandes, vamos a tener que hacerlos mucho más grandes y ingeniarnos la manera de lograr como unos gana-ganas para que logremos esas transiciones económicas reales para la paz, que es lo que puede realmente desplazar todo lo que es el motor de la guerra, es decir, cambiar la dependencia a los cultivos, ¿cierto? Las economías ilícitas, la empleabilidad alrededor de todos los asuntos ilegales y aumentar no solo el PIB legal, sino aumentar también las probabilidades de calidad de vida para todas estas comunidades que están afectadas por el conflicto. Muchísimas gracias. Roberto, usted ha planteado la necesidad de vincular al sector privado con lo que hace la JEP. ¿Podría, por favor, describirnos como con más detalle cómo ve al sector privado involucrado en torno a los temas de la Justicia Especial para la Paz? Bien, Jaime, muchas gracias y gracias por la invitación. Para nosotros este es un foro importantísimo para lo que hacemos. La jurisdicción es un tribunal que funciona dentro de los acuerdos y en ese tribunal lo que buscamos es la reconciliación. Mientras los tribunales ordinarios criminales buscan es el castigo de la gente que viola el derecho, este tribunal lo que busca es la reconciliación del país. En el estudio que casi todos conocemos de PNUD, esa cifra de que el 94% de la gente no confía en los otros, en el país, muestra el efecto de la guerra, que es un desconfiar los unos de los otros absolutamente. Y el tribunal es justicia transicional, y transición, normalmente se habla de la transición de la guerra a la paz, pero ahí hay unas cosas más complejas, porque lo que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones es que el conflicto, más allá de una guerra entre una insurgencia armada contra un Estado, terminó siendo una guerra que involucró a todo el mundo. Una guerra donde la inmensa mayoría de las víctimas, como lo dijo la Comisión de la Verdad, fueron civiles. Aquí los muertos no fueron fundamentalmente armados, era gente civil que fue exterminada masivamente, mujeres, indígenas, niños, ¿sí? Y ese es un drama del que nadie se quedó afuera. No se quedó afuera el Estado,
no se quedó afuera el sector privado. ¿Sí? Se deterioró inmensamente las relaciones sociales y entre ellas mucho de ese deterioro tuvo que ver con las relaciones entre empresas, sus entornos, sus clientes, sus trabajadores. Y se generó una cuestión que en todos los países en guerra aparece, y eso lo encontramos nosotros. Algo así lo han llamado como que aparecieron gerencias de guerra, gerencias defensivas, donde que no pasa en otros países que no tienen conflicto, donde el tema seguridad, de condiciones de conflicto, ataques a la empresa se volvieron cuestión cotidiana de la gestión. Entonces, cuando nosotros hablamos de transición, el desafío es también cómo transformamos todas estas relaciones. Por supuesto que eso no lo hace solo un tribunal, pero en el tribunal nosotros tenemos unas herramientas. Tenemos una herramienta de verdad, como la que les estoy compartiendo. Tenemos una herramienta de responsabilidad, que es poder indicar quiénes fueron responsables de esto, pero no para desembocar en el castigo, sino en la transformación, en poder entender cuál es el drama que hemos tenido y cómo podríamos llegar a momentos de reconciliación. Y la reconciliación tiene en la JEP una herramienta maravillosa, que es la justicia restaurativa, que, para no ponerlo muy complicado, es básicamente la idea de que nosotros, más que ocuparnos del criminal o del gran perpetrador de los grandes crímenes, nos ocupamos es de las víctimas y de tratar de resolver su problema. Y cuando nosotros les preguntamos a las víctimas cómo resolverlo, ellas nos han dicho muchas cosas, pero dos fundamentales. Nos han dicho, nosotros queremos la verdad, ¿sí? Que nos cuenten la verdad de lo que pasó. Y la segunda, que nos den garantías de no repetición. Y garantías de no repetición es poder reconstruir sus vidas. La mayoría de los proyectos que nos solicitan se llaman generación de ingresos, ¿sí? Denos posibilidades de generación de ingreso permanente, estable, como uno de los mecanismos fundamentales de la paz. Cuando llegamos a ese lugar, nos encontramos con ustedes, con la posibilidad y la necesidad de que la transición hacia la paz se conecte con esas otras transiciones de las que hemos hablado. La transición al desarrollo que está ahí, la transición ambiental, la transición energética. Tiene que haber una transición hacia una sociedad reconciliada en la que podamos todos tener unas normas o, si quieren, unos marcos de relacionamiento que no se atraviesen por la violencia, sino que nos permitan compartir. Esa es la búsqueda en la que estamos y en el lugar al que quisiéramos llegar en un diálogo con el sector privado. Muchísimas gracias, Roberto. Alejandro, ahora presidente de Ocensa, tiene un tubo más grande hoy que el que tenía antes. Entonces, 4 veces más, eso no malo. No lo tengo. El oleoducto Ocensa hoy en día pues representa, es como 4 veces lo que era ODL y ODL en su momento fue una de las empresas, o creo que fue la empresa que en su momento más inversiones hizo en obras por impuestos en un año único. Cuéntenos, por favor, ¿por qué? ¿Por qué tomó la decisión, digamos, en su momento de vincular a ODL a través de obras por impuestos en temas como la implementación, los temas en regiones de implementación del acuerdo? Pues, primero que todo, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Y es un honor estar en este panel con todos ustedes. Y un poco refiriéndome a lo que usted pregunta, el mecanismo de obras por impuestos, cuando nosotros lo conocimos y lo estudiamos, empezó a abrirnos a nosotros, digamos, un espectro de posibilidades mucho más allá de las posibilidades de inversión social que teníamos nosotros, que aunque evidentemente son unas compañías que tienen una capacidad de inversión social, no es ilimitada. Y el hecho de poder acceder a unos recursos de inversión social que no son de uno,
sino poder contribuir de manera colaborativa entre los dueños de los recursos que es el Estado y la capacidad de gestión que tiene uno en este tipo de compañías, combinado con el espacio en el que se desarrolla la actividad de cada una de estas compañías, pues era una cosa supremamente potente. Entonces empezamos a desarrollar la idea y a profundizar en la posibilidad de hacerlo, porque la cantidad y la cantidad de bienestar que uno podía llevarle a las comunidades en donde uno desarrolla su actividad, pues no digo que infinita, pero era muchísimo mayor. Y lo cierto es que las necesidades que uno encuentra en el territorio donde se desenvuelve, pues esas sí que son infinitas. Por lo tanto, la combinación de los diferentes intereses e incentivos y las capacidades que tiene uno en una compañía o en unas compañías como estas, porque quiero decir que ODL le apostó, pero Ocensa también le apostó y en general las empresas del grupo también le apostó, creo que ha sido pues muy favorable. Entonces, miren, se nos abrió un espacio, se nos abrió una ventana para poder contribuir con la capacidad o con el objetivo más bien de contribuir a la paz de nuestro país. Esa paz o esa falta de paz nos afecta a todos y todos tenemos responsabilidad de hacer desde las capacidades, desde las competencias de cada uno y no hay apuesta suficiente para darle a esos propósitos. Por lo tanto, lo que dijimos es, si hay una posibilidad, hagámosla con todo. Y entonces se desarrollaron unas capacidades para entender el mecanismo, entender las posibilidades y las limitaciones del mecanismo, y lo que ha sido es realmente muy exitoso para nosotros, para las comunidades, para los territorios en general, y se ha logrado llevar muchísimo bienestar a lo largo de la presencia de todas estas compañías. Eso es cierto. De hecho, los datos que mostraba Ana María esta mañana, de las empresas que han utilizado el mecanismo de obras por impuestos, el 83% dicen que lo quieren volver a usar, y de las que no lo han usado, el 36% dijeron que quisiera usarlo. Entonces, hay como una expectativa. Y ahora voy a donde el doctor Archila, no sin decirlo en este espacio, para decir que ha habido mucha injusticia al decir que en la administración pasada no se avanzó en la implementación del acuerdo de paz. Puede que los diálogos, la conversación de lo político no lo haya dejado ver, pero quiero reivindicar el trabajo que el equipo de ustedes hicieron durante el gobierno anterior en la implementación del acuerdo de paz, que fue enorme, y agradecerle estar acá por eso. Teniendo en cuenta esto, durante todo ese proceso, ¿qué aprendizaje le dejó a usted el involucramiento del sector privado y qué herramientas recomendaría para el involucramiento del sector privado en la paz? Bueno, muchas gracias, Jaime. Y menos mal yo tengo esta pinta tan antipática porque logró conmoverme. Entonces, muchas gracias por habérmelo dicho y por hacerlo públicamente. Yo digamos, usted acaba de subir mi popularidad, creo que voy a bajarla un poco, pero voy a ser bien directo en la respuesta a la pregunta y voy a tomarme la libertad de contarles dos anécdotas que ilustran lo que quiero significar. Cuando uno es estudiante de Derecho hay un oficio que se llama ser patinador. El patinador es ir corriendo por los juzgados, mirar qué pasó en los juzgados y avisarle a los abogados de la oficina, ¿no?, si algo sucedió. Un día un juez de los civiles del circuito, que son como unos 30 o más juzgados, tuvo una idea inteligentísima. Y entonces puso unos numeritos que uno que sacaba y tocaba hacer fila y lo atendían a uno acorde con el numerito. Era
fenomenal porque ese juzgado funcionaba como un relojito. Pero resulta que los patinadores teníamos que recorrer 35 juzgados, ¿no? Más tribunales, más la corte, más el Consejo de Estado. Entonces a uno le daban su tiquetico, ¿no? Y con su tiquetico, ¿no? Uno quedaba completamente descuadrado respecto a todo lo demás. Las micrológicas crean los grandes caos. En paralelo con ese, y quiero contarles, esa marca, no sé qué tanto se ve, esa es una marca que se llama Paisana. Esa marca Paisana la desarrolló el Grupo Éxito, pero no la desarrolló el Grupo Éxito para los productos del Grupo Éxito, la desarrolló para los proyectos productivos de todo lo que era la implementación. Esa marca entonces se la entregaron al Fondo Colombia en Paz y el administrador de esa marca es hoy en día el Estado colombiano. Eso permite que cualquiera de los que apoye a los proyectos productivos de las poblaciones de la implementación, los apoye, etcétera, pero si quieren tener un gran paraguas que los reúna, pueden utilizar la marca Paisana. Esa marca vendió en los primeros 3 meses 52.000 millones de pesos y el año pasado se ganaron un premio que se llama el premio EFIE. Ese no es un premio, digamos, a la función social, es un premio de marketing. Y lo más impresionante es que quien recibió el premio fue los representantes del gobierno Petro. ¿Y por qué digo eso? Porque a la pregunta, ¿no? ¿Cómo haríamos para que todas las aportes, todas las pequeras, como usted las denominó, hicieran un cambio? Tienen que trabajar juntos. Pero trabajar juntos tiene un tema de matemático, ¿no? Que es bien complicado. Es que 100 y 100 y 100 y 100 no son 400. Son 4 veces 100. Para poder lograr 400 hay que sumar los 100. Y para poder sumar los 100 necesita uno decidir qué hacer y también necesita decidir qué no hacer y necesita trabajar sistemáticamente en pos de lograr un mismo propósito. Voy a mencionar bien concretas 4 principios que yo creo que pueden utilizar. El primer principio es no pensar que uno es una isla, por más poderoso que sea, ¿no? 400.000 millones de pesos son un tarrado de plata, pero 400.000 millones de pesos no van a hacer nada. En cambio, lograr que todos los dineros que ustedes tengan aporten al mismo propósito, sí lo lograría. Okay. Para hacer eso, uno tiene que decidir qué hacer y decidir qué no hacer. Y en todos los temas de la implementación, las planeaciones ya están hechas y las planeaciones están hechas por las personas que son los beneficiarios de esos atributos. Entonces, las víctimas han identificado sus reparaciones individuales y tienen una cosa que es absolutamente preciosa, que son las reparaciones colectivas. Y esas reparaciones colectivas, que es un invento colombiano, un buen invento, un invento colombiano, no es lo que las víctimas pidieron que hicieran de reparación. Y hay de todas las naturalezas. Hay reparaciones étnicas, hay reparaciones económicas, hay reparaciones con visión de género, hay temas de educación, de salud. Ustedes pueden escoger. Cada vez que uno aporte, ¿no? Está sumando y le está haciendo caso a las víctimas. Si quieren apoyar el proceso de reincorporación, esos son víctimas. Hay 10 millones de personas en Colombia, ¿no? De esas, ¿no? Alrededor de la tercera parte están los municipios PD. Si uno quiere apoyar a los excombatientes, los excombatientes ya dijeron que querían. Hay 8 pilares de la reincorporación y ahí hay salud, y hay educación, ahí hay proyectos productivos, reuniones familiares y uno puede saber exactamente en qué estado está cada excombatiente, ¿no? Y así entonces los puede apoyar. ¿Quieren ayudar a sustituir coca? Hay 100.000 familias. 400.000 colombianos, ¿no? Que están en proceso de sustitución de coca y los municipios donde está ese
también ya se hizo una planeación donde ellos dijeron qué era lo que querían. Quieren trabajar en otros temas para los municipios. Los PEDET no son regiones, son 170 municipios. Esos están reunidos en 16 regiones, tiene 8 capítulos, pero en los capítulos ya están identificadas las necesidades. Son 33,000 necesidades que identificaron las comunidades. La parte realmente poderosa, en mi criterio, de lo que hicimos con obras por impuestos, que, dicho sea de paso, era un tema que se inventó el ministro Pardo, yo no me lo inventé. Lo único que hice yo fue meterle una frasecita que decía que había que utilizarlos en la implementación de iniciativas PEDET. Y ahí sí se vuelve muy poderoso. Porque entonces, si uno pone 500 millones para una placa huella, eso forma parte de la planeación de vías de esa región. Si pone 600 mil millones de pesos, hay un proyecto para interconectar eléctricamente todo el Pacífico, está aportando. Si quiere uno trabajar, digamos, en temas étnicos, si quiere trabajar en temas de género, pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo primero es, hay que unirse, y hay que unirse alrededor de lo que las comunidades pidieron, y son esas las comunidades de la implementación, no son más. No son más. Eso nos va a llevar, por ahora 20 años, de pronto más. Yo creo también que se necesita más. Creo que es mala idea pedir el plazo, pero yo creo que se va a necesitar, necesitar más. ¿Y por qué eso? Porque es que el atraso de lo que estamos hablando es absolutamente fenomenal, monstruoso. Colombia tiene cobertura sanitaria de más o menos cerca del 100%, porque casi todos vivimos en las ciudades y en las ciudades es el 100%. En la ruralidad es el 40%, en los municipios PEDET es el 10%. Entonces hay que tener esa visión de largo plazo. El segundo elemento que me atrevo a poner en consideración es no ser ni Adán ni Eva. ¿Qué es lo más emocionante, lo más divertido, lo más gratificante de los temas sociales con estas comunidades? Ir a los sancochos. Entonces uno va, hace un sancocho, oye a la comunidad, le dice que le va a traer $1,000,000, ¿no? Y se dedica a preguntarle qué es lo que quieren las comunidades. Las comunidades dicen, siempre hay necesidades. En el momento en que uno hace eso, ¿no? Lo que está haciendo es traicionar el proceso. ¿Por qué? Porque seguramente van a lograr una buena escuelita, van a lograr un proyecto productivo, van a lograr que haya un puesto de salud, pero eso no le va a sumar a nada. Entonces, no hay que repetir. Hay que partir de la base de lo que las comunidades, cada una de estas comunidades ya identificaron. El penúltimo, en mi opinión, es, y este sí requiere un esfuerzo grande constante de asesoría, es uno no puede llegar como un proveedor, tiene que volverse parte de la comunidad. Y eso implica un trabajo bien complejo que la gente de ustedes sí sabe realizar para identificar entre los que son los representantes de las comunidades sinceros, los que son unos, paracaidistas y unos horribles que son los mercenarios del dolor, ¿no? Eso se parecen mucho en los territorios, pero ¿no? Uno tiene que trabajar directamente con los que sí son los representantes de las comunidades. En mi último, antes de pasar a los otros, hay que evitar la danza de los chalecos. Y así la llaman en los territorios, la danza de los chalecos. ¿Qué es la danza de los chalecos? No. Llegan un día con los chalecos azules, los de las Naciones Unidas. Otra vez con los negros, los de Ecopetrol. Después llegan con cafecitos, los de la Federación de Cafeteros. Eso produce un efecto absolutamente devastador, porque no se siente que está dando que están existiendo cambios en los territorios, y lo más complicado es reafirmar la idea de que el Estado no está llegando. Uno necesita llegar allá y necesita producir la tranquilidad de que el Estado sí está llegando.
Entonces, si uno va a hacer un tema de víctimas, tiene que sacar pecho, tiene que decir que fue uno, pero tiene que ir con la unidad de víctimas. Si uno va a hacer un tema por excombatientes, tiene que ir con la institucionalidad para producir eso. Ahora, otras 3 recomendaciones o ideas. Una primera es trabajen con el ala productiva de sus empresas. Esto no puede ser separado. A todo el mundo, todos tenemos claro que la violencia es lo más complicado, lo más costoso, lo más desastroso que tiene el país. Nunca en las reuniones de los gremios se habla de eso. Nunca hay una sola petición de un presidente de un gremio no abogando porque se mantenga el tema de obras por impuestos para los PD. Nunca hay un llamado de ninguno de los representantes de los empresarios diciendo que se apoye el proceso de reincorporación. Es como si fuera una cosa por allá lejísima, ¿no? Si la doctora quiere que le suban el techo a 2 o 3 billones en materia de obras por impuestos, va a tener que pelear con todo el mundo. Si resulta que tuviera el apoyo de todos los gremios empresariales del país, ¿no? Eso se arregla en dos CONF. Entonces, el primero es, necesitamos un apoyo político decidido. Después de eso, necesitamos trabajar en algo que puede sonar exótico, pero hay que hacer que sea buen negocio estar en los municipios afectados. Y eso parte de la base de temas obvios como obras por impuestos, como temas de los impuestos, pero hay un instrumento muy poderoso que es el regulatorio. Lo que funciona en Bogotá City para salud, para bancos, para cualquiera, obvio que no es lo mismo que funciona en esos territorios. Se necesita de unas regulaciones especiales. Esas regulaciones especiales cuestan tiempo y cuestan plata y nadie las va a hacer. ¿Por qué no las va a hacer? Porque la capacidad de lobby que tienen los municipios PEDET respecto de la CREC o la CRT o la que corresponda son mínimo o nada. Tener los consultores que se necesitan para tener una regulación diferencial entre todos ustedes que están aquí, ¿no? Eso es toda la inversión de medio día. Obviamente hay que tener un régimen de tributación especial, ahí está incluido el tema de obras por impuestos, hay que profundizar el de obras por regalías, hay que buscar otro tipo de contraprestaciones sociales que tienen. Y uno último, y les pido disculpas de haber hablado tan largo, hay que ir allá. Hay que ir allá. Imagínense ustedes, no voy a mencionar cuál, pero imagínense ustedes el impacto que habría, ¿no? Si uno tuviera cualquiera de las empresas que están aquí, ¿no? En la mitad de Curumaribo, ¿no? Una de esas oficinas. Así, pero perdiendo plata, no importa. Perdiendo plata. Y las personas pudieran ir y hacer mercado en ese, o comprar sus camisas en ese sitio. Lo que logran los almacenes Ancla en los centros comerciales en las capitales es exactamente lo mismo que producen en cualquiera de nuestros sitios. Entonces, si uno quiere lograr una inversión, ¿no? La forma de atraerlo es llegando a esos sitios. Muchas gracias. Isabelita, con el alcalde Galán, ustedes quieren demostrarle al país que Bogotá le cumple al acuerdo. Eso tiene un valor simbólico importante porque el país quiere eso, como esas actitudes del Estado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo cree que el sector privado, las empresas se pueden vincular con esa iniciativa que tienen ustedes en la cabeza? Bueno, en Bogotá ha pasado una cosa que yo creo que es maravillosa y ha pasado de agache en el país, y es que más allá de las peleas ideológicas, políticas y demás, Bogotá desde el 2016 ha estado totalmente comprometido con la implementación del acuerdo de paz y haciéndolo justamente de una manera bastante creativa y distinta, pues porque lo que pasa en Bogotá es que Bogotá no es un territorio PEDET, Bogotá no es OMAC, entonces obras por impuestos no aplica para Bogotá y para la mayoría incluso de ustedes, pues ¿por qué voy a invertir en Bogotá si puedo invertir en otros territorios? Que si son SOMAC, que si son PEDET, que si tienen obras por impuestos y demás. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Bogotá? Y es el gran reto que tenemos desde la alcaldía de Carlos Fernando Galán.
Bogotá está liderando la transformación y entender qué significa implementar el acuerdo de paz desde lo urbano. ¿Cuál es esa visión o cómo se entiende el acuerdo de paz de La Habana en un mundo urbano y en una ciudad como Bogotá? Un reto que no solamente enfrenta hoy Bogotá, sino un reto que enfrentan ciudades como Cali, como Medellín, como Barranquilla. La situación de inseguridad en los territorios llevó a que el conflicto siguiera y tuviéramos estas olas de violencia que han hecho que los excombatientes lleguen a Bogotá, las víctimas sigan llevando a Bogotá. En la instalación yo decía que estamos recibiendo 120.000 víctimas al año, más o menos. Hoy Bogotá tiene casi 400.000 víctimas. Entonces estamos concentrando estas dos poblaciones en Bogotá. Bogotá tiene, si bien en los PEDET está la tercera parte de las víctimas, Bogotá tiene el 5% de las víctimas en todo el país. En los últimos 20 años, 10.000 personas han realizado su proceso de reincorporación o reintegración en Bogotá. Esto significa que Bogotá tiene que tener una política clara de apostarle a lo que es la implementación del acuerdo y generar estas alianzas público-privadas e invitar al sector privado a ser parte de esta conversación. Y lo que termina pasando en Bogotá es que, aunque uno no creyera, Bogotá tiene muchos problemas similares a los de la Colombia profunda. Si usted va a Usme Rural o a Ciudad Bolívar Rural, se da cuenta que tienen que caminar los niños, tienen que caminar 30 minutos para salir de la casa en la vereda a la vía pavimentada por donde pasa la ruta escolar, porque es que si no, no llega a la ruta. Y cuando estamos en momentos como este, en el fenómeno de la niña, pues los niños se quedan 2 semanas sin ir al colegio porque está tan empantanado que no puede pasar. Que uno dice, no puede ser que esto pase en Bogotá. No llegan las ambulancias a esos lugares porque no hay vía para que entren las ambulancias. Entonces las familias campesinas sacan a los enfermos en sábanas hasta el punto de la carretera donde llega la ambulancia. No llega el transporte público. Entonces en Bogotá ocurre un fenómeno y es que llegan este tipo de poblaciones, víctimas excombatientes, se van yendo a la periferia de la ciudad, a estos bordes urbanos rurales, y no tenemos realmente un instrumento para ver cómo los atendemos. Entonces pensamos que la implementación del acuerdo no es en Bogotá, sino que realmente sí, acá está en parte concentrada esa población. Para eso desde la alcaldía hemos buscado y quedó en el plan de desarrollo una nueva estrategia que se llama las transformaciones rurales integrales. Un poco siguiendo una conversación muy generosa que tuvo el doctor Archila apenas me posesioné en el cargo de cómo usamos el PEDET como un instrumento de planeación. ¿Para qué? Para lograr finalmente la concurrencia de recursos y organizar a las instituciones, y acá la invitación es al sector privado, a llegar por medio de un mecanismo organizado a estos bordes urbanos rurales de la ciudad, donde no simplemente llega la oferta social como debería llegar normal, porque no es costo eficiente, porque hay población dispersa, sino que requiere de un modelo específico de intervención. Estamos en ese proceso, vamos a arrancar con Usme Rural, y acá pues es una invitación a todos los que están acá sentados para que nos acompañen a hacer esas alianzas público-privadas, acompañarnos en la estructuración de esos proyectos y acompañarnos a tender el puente entre lo que necesitan la población en esa región y lo que podemos hacer entre todos. Adicionalmente, en Bogotá el sector privado tiene un rol muy importante en lo que tiene que ver con cómo generamos unos ecosistemas positivos de generación de ingresos para víctimas y excombatientes. Yo no me canso de decir que la principal garantía de no repetición que tenemos como sociedad, sobre todo frente a los excombatientes, es tener posibilidades de generación de ingresos que sean sostenibles en el tiempo. Y mucho de lo que está pasando es que esos excombatientes que estaban antes en la ruralidad, por razones de seguridad, tuvieron que venirse a la ciudad, dejaron su proyecto productivo en el campo, se gastaron su capital semilla y hoy están en Bogotá listos a emprender si pueden o emplearse. Y acá volvemos a levantar la mano como ciudad a decir dónde están las alianzas que estamos haciendo como entre el sector privado y sector público para ayudar a generar unos ingresos sostenibles en el tiempo. Medellín tuvo una experiencia muy exitosa con Alianza Soluciones, donde se emplearon en 10 años más de 16.000 excombatientes, y Bogotá nunca ha tenido un programa así, donde tenemos toda la fuerza empresarial concentrada. Adicionalmente, ¿cómo podemos crear unos hubs de emprendimiento donde sea el sector privado que es exitoso, que sabe hacer esto, que lidere la tarea y ayude a los excombatientes y a las mismas víctimas a fortalecer esos procesos de emprendimiento? ¿Cómo los involucramos en las cadenas productivas de las empresas? ¿Cómo los involucramos en los mercados que ya tienen propios las empresas para empezar a generar unos nichos y unas economías que sean virtuosas? Adicionalmente, para nosotros es importante, y pensando en los locales, cómo generamos oportunidades económicas en esas localidades específicas. La idea no puede ser que simplemente todo lo concentramos en unos puntos de la ciudad, sino cómo generamos esos círculos virtuosos en localidades como Ciudad Bolívar, en Sumapaz,
en barrios específicos, porque al final lo que termina pasando es si yo logro estabilizar ese tipo de lugares y empiezo a generar un lugar donde funcione una plaza de mercado, entonces funciona un pequeño restaurante, entonces funciona un puesto de carros de comidas rápidas y se empiezan a generar unas lógicas virtuosas donde yo no solamente dependo de quién me emplea, sino cómo la economía del lugar vuelve a revitalizarse y empieza a jalonar la transformación de esos territorios. Para nosotros entonces, como para resumir, el rol del sector privado no solamente está en acompañarnos a encontrar esas oportunidades de generación de ingresos, a ser claves en esas alianzas público-privadas en lo que vamos a empezar a invertir en nuestra estrategia de transformaciones rurales integrales y en acompañarnos también en todo lo que tiene que ver con el conocimiento técnico que tiene el sector privado, en la formulación de proyectos, en el acompañamiento, la implementación de estos proyectos y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en la última fase de este panel. El tiempo es siempre una cosa muy escasa y además después de este panel tenemos una super charla. Espero que sea el formato que tenemos en esta cumbre, como un formato de Shark Tank. Las empresas que solo 2 personas por cada una de las empresas que reportan en el índice pueden ingresar, y las empresas no se suben a contar su cuento, sino organizaciones que previamente han aplicado, cuentan su rollo, cuentan una historia. Entonces eso ha permitido que todos los dueños de las chequeras conozcan unas propuestas. Entonces, utilizando esa misma idea de que estamos hablándole en el lenguaje de empresas, a mí sí me gustaría que terminemos esta segunda ronda y voy a empezar por usted, por el doctor Archila, luego Isabelita, luego Alejandro, luego Roberto y por último usted, que muy brevemente nos traten de dar eso que llaman un discurso elevador, como el elevator pitch, que es como una explicación específica de por qué las empresas tienen que meterse en esto de la paz. Si usted pudiera, entonces vamos a hacerlo así, a ver si logramos recuperar otra vez el interés de la inversión privada en la paz. El acuerdo de paz, digamos, uno puede tener diferencias, pensar que sí, pensar que no, en lo que tiene que ver con, y esto lo digo con profundo respeto, con el tema de la justicia transicional. En la mayoría de las casas hubo estas discusiones profundas o angustiantes todo alrededor del sí y el no, y era porque la discusión se daba alrededor de el tema de la justicia transicional y los temas que son política y jurídicamente complicados. Si uno se sale de ese y mira el de la reforma rural integral, lo que hay ahí, con todo respeto y admiración, son obviedades. Y es lo que se ha escrito en este país y se ha diagnosticado desde hace más de 150 años. Esa es la reforma agraria del presidente López Pumarejo, es la reforma agraria de Lleras, es el presidente Barco. Eso es lo que hemos sabido que hay que hacer desde siempre. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué tiene distinta esta vez? Que está previsto para que se cumpla continuamente durante 20 años. Y las transformaciones que se necesitan no se pueden lograr 4 años. Eso no se puede hacer. Se necesita realmente todo ese tiempo. Cualquiera de ustedes ha hecho inversiones en los territorios o inversiones en sus comunidades. Eso, una de las obras grandes de obras por impuestos de que estamos hablando, digamos que sean 500,000 millones de pesos. Una obra de 500,000 millones de pesos se demora, así sea uno muy eficiente, desde el momento en el cual tiene la plata hasta que alguien puede estar transitando, unos 5 o 6 años. Esa es una pinche obra. Entonces, se necesita efectivamente que el país esté comprometido con lograr las transformaciones. Si cada 4 años borramos y empezamos otra vez, eso no se va a poder. Eso no se va a poder. Y los que somos burócratas o hemos sido burócratas, llegamos ungidos por el voto,
A uno le dicen, ¿cura usted cumplir su propósito o no? Y pensar que todo lo que hicieron sus antecesores es una estupidez. Y uno dice, sí, curo. El sector privado tiene la capacidad, porque el sector público se debe al sector privado. Esta oportunidad no va a volver a darse, no va a volver a existir. La idea de que esto tenga que hacerse durante todo ese tiempo continuo no se va a lograr. Pero adicionalmente a eso, insisto, encontrar las planeaciones es muy fácil porque ya todas están hechas. Isabelita menciona un tema, no, este es porque yo le tengo una admiración, un cariño inmenso, pero voy a decirle, no se me salga de ahí, Isabelita. Y no hace falta por lo siguiente. Primero, la reforma rural integral tiene 16 planes completos, que no es para los municipios PEDET, es para todos. Y ustedes no tienen una de las regiones más complejas de la violencia, que es toda rural. Si uno quiere apoyar excombatientes, no tiene la identificación de cada excombatiente, dice qué es lo que necesita, cuál es el estado que está, etcétera. Entonces, aún en una capital como Bogotá lo pueden lograr. La segunda razón es, esto es más importante que la inflación, es más importante que el precio del dólar, es más importante que lo que cuesta un país en violencia. Y la diferencia que tiene que logremos que vaya haciendo la paz hace que las empresas de ustedes no valgan muchísimo más, pero muchísimo más. Y si eso no fuera poco, yo no quisiera pensar que cuando lleguen los nietos, les tengamos que decir, mire, yo sí estuve tratando de hacer eso, pero fui la 7ª generación que fracasó. Esa no debería ser algo con lo cual uno pudiera descansar tranquilo. Gracias, doctor Sheila. Eso fue un elevator speech de la Torre Colpatria con 40 pisos. Isabel. El mío va a ser más corto. ¿Por qué debería involucrarse el sector privado otra vez o no perder el ánimo y el espíritu? Pues yo creo que el doctor Archila mencionaba al final uno de los temas más importantes, y es porque es rentable. Trabajar en un país que está en paz, donde hay menos violencia, pues es mucho más rentable y baja los costos de operación a un país que está en guerra. Baja los costos de operación en seguridad, en logística, todo lo demás. Adicionalmente, se genera mayor confianza. Que haya mayor confianza implica que se dinamicen los mercados, que se dinamicen las inversiones, que sea atractivo invertir en el país y naturalmente en sus empresas. Esto seguramente es una obviedad que todos pues ya conocen y pues no vale la pena repetir. Pero adicionalmente, porque estamos en un momento donde yo creo que es muy evidente y claro que esto es un esfuerzo que no se logra solamente por parte del Estado. El Estado nunca en su vida será capaz de jalonar esto solo si realmente queremos apostarle a lo que es transformar territorios, saldar deudas históricas, reparar a las víctimas, generar oportunidades para excombatientes y demás. Esto no es posible hacerlo solo y el único actor que no solamente tiene la capacidad, sino además el conocimiento y es mucho más eficiente que el Estado es el sector privado. Entonces es una oportunidad realmente de sumar fuerzas para volver a jalonar este país, porque si no es entre todos, por más romántico que esto suene, pues no va a ser. Bueno, yo tomo tu elevator y como dirías tú, con tu perdón, Emilio, nosotros en la JEP nos encontramos con que los acuerdos habían establecido que cuando las personas que juzgamos, que los llamamos comparecientes, ofrecen verdad y reconocen responsabilidad, podíamos mandarlos a hacer unos proyectos, se llama proyectos restaurativos, unos para militares y otros para las FARC. Eso es lo que está en los acuerdos. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Estamos ya haciendo esos proyectos. La primera sorpresa, los militares nos dijeron queremos ir a trabajar con los de las FARC y viceversa. Entonces ahora están trabajando juntos y están trabajando juntos muy bien. Nos dimos cuenta que en esos proyectos teníamos que sostener a estas personas en los lugares donde están, Usme, el Urabá, Nariño, y cuando las comunidades que vieron los proyectos se dieron cuenta que allí había una llegada del Estado, que había una inversión social,
nos dijeron, sí, pero si ellos están trabajando ahí, entonces nosotros también queremos trabajar. Entonces, si allá hay 40 comparecientes, pues por lo menos dar 40 de la comunidad trabajando. Entonces, los proyectos que eran como un sucedáneo del castigo, una cosa así, se volvieron más bien proyectos de encuentro y proyectos de reconciliación en los lugares. Y en esos proyectos estamos buscando, el primer responsable de eso es el gobierno, lo hicimos muy bien con Patricia, de subirnos a estos proyectos que describía Emilio, pero creo que es clave que pudiéramos contar con iniciativas de aquellas que ustedes están empujando para construir reconciliación y ponerle esa ancla de la que hablas, ¿no? De una conexión a el proyecto de reconciliación con el proyecto productivo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, Alejandro, qué pena, no. Mire, a su pregunta yo quisiera decir lo siguiente. En todos los que vivimos en este país nos ha pasado alguna vez que estamos comiendo y hay alguien al lado nuestro con hambre y no produce ninguna satisfacción. No hay éxito económico de una empresa que realmente es su objetivo si no va acompañado de un éxito social. Y ese concepto es el que lo hace que ese éxito perdure en el tiempo, permanezca en el tiempo. Eso es el concepto exactamente de sostenibilidad. Creo que quiero hacer una reivindicación del sector privado aquí. El sector privado siempre ha estado dispuesto y listo para que sus contribuciones ayuden a que este país esté mejor. Estamos listos, la prueba es el mecanismo de horas por impuestos y la acogida que ha tenido, no solamente las empresas en las que nosotros estamos, sino en general todas las empresas se han interesado mucho por eso y están buscando que haya más proyectos, que se suban los topes y que haya más posibilidades de hacerlo. El sector privado está listo siempre a contribuir con este país y me parece que hay que darle la oportunidad para que contribuya. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, yo creo que, lo primero es, yo sí creo que hay un gana-gana. Es decir, en términos de tu invitación para las empresas, el mecanismo de horas por impuesto es un gana-gana también. O sea, podría hacerse de manera cash, pero el apostar también a las obras, al llegar a acuerdos, a un gana-gana de tripartito, si quiere, comunidad entre lo público y lo privado, creo que ayuda también a la reconciliación. Ayuda también a algo muy importante, o sea, yo vengo del área rural, de estar caminando 3 días para entrar a una comunidad y uno ruega una carretera. Entonces uno sabe que, y las comunidades le dicen a uno, en el área y la granja, si quieren no me traiga nada, pero hágame la carretera, porque si hay carretera la comunidad está conectada, la gente saca sus frutas, la gente la visita, la gente está conectada. Entonces esto es desarrollo económico para las regiones, ¿sí? Esto inclusive lo dijo Vidal, el magistrado, o sea, recompone el tejido social, comunitario, la relación del país, digamos, entre esas bipolaridad, todas las violencias que hemos tenido en medio de muchas situaciones que tenemos, complejidades ideológicas, culturales, políticas, geográficas, pero acerca al país en esas obras. Algo que les puedo decir es que haciendo un estudio sobre todo el tema de las víctimas, los órganos de control dijeron que se requerían 301 billones a nuestra llegada para reparar a las víctimas, en donde el conflicto afectó a la población colombiana y además coincide con la población más pobre, ¿cierto? Y decía que requeríamos 301 billones, para la implementación 201, y hacemos una tributaria para 21 billones y nos rasgamos las ropas. Entonces, creo que así como tributamos para la guerra, hay que tributar para la paz, pero no necesariamente, o sea, me parece que este mecanismo de obras por impuestos y otros que se puedan generar de esta índole, la requerimos para poder hacer en simultánea muchas obras de infraestructura. Recomiendo mucho las de las vías, ¿cierto? Porque aquellas comunidades que están conectadas pues son comunidades más seguras.
donde los grupos armados se ubicaron, en aquellas que no tenían vías, en aquellas donde tenían dificultades de acceso. Eso posibilita que las comunidades estén solas, que estén desamparadas, que no lleguen, digamos que no llegue el Estado de una manera más ágil, a través de las vías de una transformación enorme en las economías de esos territorios y oportunidad para muchos otros, posibilidades económicas, de desarrollo económico para las regiones. Entonces yo creo que sí es un gana-gana, yo sí creo que es un gana-gana para el sector empresarial, pero por supuesto también es una manera en el que gana el proceso de paz, es decir, es un tributo para la paz, es un tributo efectivo, real, y creo que hay que seguir apostándole a eso. Quiero contarles mi experiencia en la unidad de víctimas. Yo quiero agradecer a la empresa Aris Mining, que me ayudó muchísimo, porque hicimos por el mecanismo de horas por impuesto apoyar a las comunidades víctimas en Quinchía, ¿cierto? Con la dotación de un parque infantil, con asuntos de formación del profesorado, y también lo hicimos cuando estaba en la unidad en Segovia, en La Fragua, allá en Machuca, una zona que ha sufrido mucho por el conflicto, en donde pues ha sido pues la parte empresarial la que está apoyando con este mecanismo a las víctimas del conflicto. Realmente son obras que ayudan, son mecanismos que están, y yo creo que en eso hay que seguir empujando, pues, desde los gobiernos anteriores, y los que vengan, porque realmente el recurso que tiene el Estado, en un estudio que me hablaba Robert Piper, el de las soluciones duraderas de Naciones Unidas, que decía, miren, la mayoría de la población colombiana se desplazó hacia las ciudades capitales, están en pobreza extrema, están en Bogotá, en Medellín, en Cali. Es una población que, si ustedes no la miran, ¿cierto? Es una población pues que está sin agua potable, sin servicios, digamos, de vías, sin empleabilidad. Entonces, si esto no lo interviene todo el sector productivo, mirando la empleabilidad, haciendo todo esto, pues condenamos a esa población a la criminalidad, a esos niños, un niño sin educación, sin condiciones que puede ser grandes. Yo y todos ustedes, porque nos educamos, ¿verdad? Y todos los que se educan y tienen posibilidades, pues, de lograrla. Pero el resto, esa población, si se sigue dando la espalda, se nos va a venir generaciones después de mayor violencia. Entonces, aquí esto, pues sí, una responsabilidad social, pero también es la construcción de esa paz más social, ¿sí? Porque la construcción de la paz no es solamente en la firma de los acuerdos y la dejación de armas, sino hacer esas transiciones sociales para que la población, ¿cierto?, que está en esa situación, pues pueda transformar su realidad. Pero obviamente yo aquí veo que en la medida en que estas poblaciones cambien sus condiciones de vida, también le beneficia a todo el país en su economía, a los bancos, a las cooperativas, a los que pueden, digamos, con más recursos, ¿cierto?, pues compran más, o sea, hay más dinero, hay más posibilidades en la población. Entonces, si esto no es un asunto de las empresas también, pues es muy difícil que este país cambie. Entonces, lo único que le vamos a heredar a este país es más de lo mismo, más de lo de siempre. Entonces, pues estamos tarde, ¿cierto? Pero pues vemos la ventana y eso es lo importante. Bueno, muchas gracias a todos, y vuelvo y les insisto, pasen y vean la experiencia en realidad virtual de la memoria del helicoide. Como les dijo Leandro, esto es un experimento. Nosotros queremos poner esto en los centros comerciales y quiero que lo vean, que se conecten con la experiencia y voluntariamente aporten 1,000, 2,000, 5,000 pesos para que esa experiencia pueda ser puesta en más lugares, ¿vale? A ver si yo tengo la razón y podemos sacar eso adelante. Gracias a todos por estar y gracias a los panelistas.